El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Nuevamente vamos a dar la instrucción litúrgica. La Iglesia ha distribuido las lecturas a través de 3 ciclos en el día domingo: ciclos dominicales, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Y en el ciclo A leemos a Mateo, ciclo B leemos a Marcos, ciclo C leemos a Lucas. Y ahorita, a pesar de que estamos en el ciclo B, sin embargo, hemos empezado a leer el Evangelio según San Juan. Hemos empezado el domingo, hace 8 días, con lo que se conoce como el discurso del pan de vida. La semana pasada, si se recuerdan, estábamos escuchando cómo Jesucristo multiplicó aquellos panes. Tomó aquellos peces y aquellos pocos panes que traía un muchacho, y de ellos se sirvió para multiplicar y dar de comer a la multitud. Según dice el texto, eran 5,000 hombres, pero también evidentemente habían mujeres, habían también niños, es decir que de barato habían más o menos 15,000 personas. Pues nuestro evangelio de hoy continúa con eso. Pero según decíamos hace 8 días, hermanos, que en el contexto del evangelio de San Juan, las palabras que se utilizan van más allá. Resulta que primero Juan habla de pan, como también hoy se menciona de pan. Pero después, a lo largo del texto, como se ve hoy, va como evolucionando la palabra pan, y ahora ustedes se dan cuenta que ya no se habla de pan, sino se habla de cuerpo de Cristo. Yo soy el pan de la vida, dice Jesucristo en la parte final de nuestro evangelio de hoy. O sea que evolucionó la palabra pan, y así es todo el evangelio de San Juan. Es necesario hacer este recordatorio porque lastimosamente nosotros que estamos en esta época, digamos, demasiado tecnológica,
y por consiguiente no digamos solo tecnológicas, sino también estamos en épocas de redes sociales y de Google y de inteligencia artificial. Entonces la gente se ha vuelto, disculpe usted que lo diga de esa manera tan bruta, la gente se ha vuelto como más tonta y ahora tiene que uno explicar cada palabra, porque ya todo lo hace Google, ya todo lo hace la inteligencia artificial. Ya no queremos como hacer un poquito de esfuerzo mental para analizar las palabras que encontramos ahora, tanto dichas como leídas. Entonces es necesario hacer este recordatorio de cómo va evolucionando conceptualmente la palabra pan, que decíamos, aquí aparece la palabra pan como aparece hace 8 días, apareció hace 8 días, pero uno ve y se trata no de pan, sino que en la palabra pan aparece el concepto vida, y ahora más todavía. En la palabra pan aparece ya no solo vida de la que nosotros participamos, tenemos vida, sino que se habla ya de la vida que viene de Dios. Yo soy el pan de vida. Ese es como un pequeño análisis así chiquitito de cómo evoluciona la palabra pan en el Evangelio de San Juan. Hoy aparecen otras cosas muy hermosas. Hoy uno de los elementos que podemos observar es ¿quién es el que sacia de verdad el hambre del hombre? Repita esa frase, o más bien esa pregunta, repítalo. Dicho de manera más sencilla, pues, ¿quién es realmente el alimento que nos quita el hambre? Para decirlo más sencillo. ¿Quién es el alimento que sacia realmente nuestra hambre? ¿Quién es el que nos quita el hambre? De eso se trata ahora. Usted se da cuenta cómo en la primera lectura de este domingo aparecen los israelitas en el Éxodo, oiga, impresionante, quejándose de Moisés, quejándose de Dios. Y están como anhelando la época pasada, oiga esto, en la que eran esclavos y sin embargo se estaban hartando de pan. Ay, cómo nos recordamos de las ollas de comida que comíamos en Egipto. Y era pan de esclavitud. Ese alimento que les daba el faraón allá, aparentemente quitaba el hambre. Aparentemente. Y oiga, Dios los liberó a través de la mano de Moisés y esa libertad no les gusta. Es una cosa impresionante. No les gusta. Por eso se quejan con Moisés. Ustedes han sacado a esta multitud para matarnos de hambre en el desierto. Quisiéramos regresar. Recordamos cómo comíamos las ollas de carne en Egipto. Y estaban esclavos. Aparentemente el faraón estaba como saciando su hambre. Pero uno adelanta y ve uno cómo realmente Cristo corrige eso. Por ejemplo, cuando la gente va a buscar a Jesús, entonces Jesús no se deja apabullar. Jesús no se deja, como decimos nosotros coloquialmente o muy amigablemente, Jesús no se deja culebrear. No se deja culebrear. Entonces les dice Jesús: ustedes, les aseguro que no me andan buscando porque vieron signos milagrosos. Es decir, no vieron quién estaba en mí, que es Dios. Sino que ustedes me andan buscando porque ustedes creen que yo les voy a dar comida gratis. Pasa algo así como, miren esto, a mí siempre me da como, pongo yo siempre el ejemplo, lo que pasa en las famosas posadas que todos realizamos, que en principio es un acto de fe. A todos nos gustan las posadas. Pero usted se da cuenta que cuando hay misa normal, hay una reunión normal, entonces la gente medio aparece en la iglesia. Pero qué casualidad que cuando llegan las posadas, aparece el puño de gente. ¿Por qué? Porque va a haber comida. La gente no busca a Dios, sino que busca la comida. Ustedes que son aquí peteneros, yo no sé qué es lo que dan en el tiempo cuando llegan las posadas. En el caso de mi sector, la gente normalmente suele dar
chuchitos. No sé si lo conocen aquí, los chuchitos, famosos chuchitos. Aquí lo que abundan son los bollitos. ¿Va? Aparecen en mi sector, aparecen chuchitos, aparecen tamales con pirujos, aparece atol de arroz con leche, aparece atol de haba, aparece atol blanco y todas esas cosas dan dobladas, a veces incluso hasta cena dan. Y como la gente sabe que va a dar comida, allí aparece el montón. ¿Ve? Y ese es el reclamo que hace Jesucristo y dice, no trabajen por ese alimento. Y eso es lo que estaban buscando los israelitas en el tiempo del Éxodo. Porque el faraón les daba a comer nada más. Y sin embargo ellos no quieren reconocer quién realmente les daba el alimento. Pero Cristo corrige y dice, no trabajen por ese alimento que es perecedero. Es decir, ese alimento, pues ciertamente necesario, todos lo buscamos, todos comemos. Pero ese alimento dura ¿cuántas horas? Más los que tienen una panza sin fondo. Y parecen barril sin fondo. Claro, o sea que ese alimento dura unas cuantas horas nada más en la panza y de ahí ya sabe usted dónde va a ir a parar, que no quiero mencionar, ¿va? Algo que nos falta, hermanos, a nosotros es precisamente corregirnos porque nosotros cuando comemos, ¿qué es lo que buscamos? No es nada más, buscamos nada más saciar un hambre, es que si no comemos, ¿qué es lo que nos pasa? Nos morimos. También vea, en nuestros pueblos que son muy migrantes, pues todo el tiempo la gente dice, voy a buscar una vida mejor. En ese sentido, si lo interpretamos bien, uno lo entiende bien, uno anda buscando dignidad. Si lo entendemos bien. Pero uno se da cuenta que la mayoría de gente no anda buscando dignidad, sino que lo que anda buscando es ambición, quieren mucho pisto. Lo mencionan con una expresión, pero a la hora de la verdad, lo que quieren es otra realidad. Y uno se da cuenta, ¿por qué? Porque cuando ya hicieron su casa, ya tienen su carro, ya sus hijos visten bien, ya no les falta nada, y sin embargo ya no regresan. En el principio andaban buscando vida, andaban buscando dignidad de ser humano, pero conforme pasó el tiempo uno se da cuenta que lo que andaban buscando era cash, dólares. Entonces ya solo eso, y después la pobre mujer se quedó abandonada, se quedó por allá botada, la mamá se quedó tirada por allá, ya nunca regresan, y las mamás, las esposas y los hijos llorando por el hijo, por el esposo o por el tío que se fue, ya nunca regresó. ¿Ve? Lo que buscaban en principio era dignidad y terminaron encontrando nada más pisto. Y encima de eso se perdieron porque como ya tienen pisto, ahora se meten en vicio. Bueno, la cosa es, oigan hermanos, no confundamos nosotros el buscar vida, el buscar dignidad con el buscar cosas materiales. Efectivamente tiene un poco que ver. No estoy diciendo, hermanos, no me vayan a malinterpretar, decir no trabajen. Jamás ha dicho la iglesia eso. Jamás un padre va a decir eso, porque efectivamente San Pablo dice en su carta a los Tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. Efectivamente, no podemos nosotros decir no trabaje, sí, pero trabaje por algo más. Trabaje por el alimento de vida eterna, porque esta vida, mire cuánto puede vivir un hombre, cuánto puede vivir una mujer. Actualmente todavía hay un poquito de vida, la gente antigua, la gente que comió todavía comida muy natural y comida sin químicos. Todavía hay gente por ahí que tiene 100 años, 105 años, yo todavía he visto ese tipo de gente. Pero los pobres jóvenes están condenados, perdónenme juventud, están condenados porque ahora todo es químico, todo es ya comida chatarra, todo lo más que van a vivir son 50 años. A los 50 años ya están como ancianos de 90, entonces ya no sirve mucho la juventud. Suena un poco feo, ¿no? Pero es que esa es la realidad de la vida que está pasando ahora. Pero por eso les digo, usted trabaja con ganas y hay que hacerlo de hecho, pero en la vocación, pero tampoco hay que trabajar nada más, como dice Jesucristo, por ese alimento que un día se va a terminar, sino trabaje precisamente para tener vida abundante que nunca se va a terminar. Es decir, estoy hablando de la vida eterna, como lo dice Jesucristo. Porque mire, cuando le ponemos demasiado énfasis a las cosas materiales, el dinero, que son necesarios, pero no absolutos, la gente por esa desesperación se deja esclavizar, se esclaviza.
Uno se da cuenta que cuando la gente tiene necesidad, entonces los que tienen el poder del dinero esclavizan. Y entonces la mayoría de gente, ¿qué es lo que hace? Ay, es que usted sabe que uno es pobre, entonces uno tiene que trabajar. No. Si usted se deja esclavizar, ¿es por qué? Porque solo está pensando en las cosas materiales. El que está pensando en las cosas del cielo no se deja manipular por su propia necesidad. Pero cuando la gente se deja esclavizar, es porque está pensando demasiado en el pan material. Cuando la gente sabe que está trabajando para vida eterna, nunca se va a dejar esclavizar, como les pasaba aquí a los israelitas, que estaban anhelando el pan que Egipto les daba y era un pan de esclavitud. En cambio, Cristo nos da un pan que realmente alimenta. Otra realidad, hermanos, que hay que considerar aquí es, fíjese que hay una expresión que hay que meterle el diente demasiado y ojalá que usted le ensarte el diente, lo rumie, como dicen los autores antiguos. Es decir, que usted pues lo reflexione y va a ver todo lo que puede sacar muy hermoso. Dice Jesucristo, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo. Es decir, ustedes buscan un pan para tener vida, pero ese pan solo les dura unas horas. En cambio, el pan que yo les voy a dar, sí realmente es el que les va a dar vida y vida en abundancia, como dice en otra parte de Jesucristo. Pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Fíjese que en el mundo actual que estamos en una era tecnológica, en una era también racionalista, en una era cientificista, aparte de la ciencia verdadera busca siempre la verdad, pero fíjese que la gente hoy ya no cree en Dios. Por ejemplo, yo me recuerdo, he escuchado a muchos comentarios de hombres, que no digo que no sea legítimo, pero el problema es que es lo que tienen en el pensamiento. Por ejemplo, cuando alguien cobra mucho por un trabajo que efectivamente vale, y sin embargo no está para servicio de sus hermanos, lo que dice es, mire, yo le estoy cobrando mi trabajo, yo no le estoy cobrando el tiempo, especialmente cuando es una nadita de tiempo. Por ejemplo, haga de cuenta un cerrajero que es experimentado en abrir carros cerrados. Entonces viene el dueño del carro y está luchando tarde y no lo puede abrir, ya pasó 1 hora, 2 horas y no lo puede abrir. Entonces llama al cerrajero y dice, hágame favor, necesito su ayuda. Entonces va el cerrajero y en cuestión de 10 segundos abre la puerta. Y entonces le dice, por ejemplo, mire, son 400 quetzales. Pero 400 quetzales tardó 10 segundos. Entonces viene él y le dice, mire, yo no le estoy cobrando el tiempo, yo le estoy cobrando lo que yo sé. Pues parece que tiene razón, ¿va? Tiene razón, sí tiene razón. Pero pregúntese usted, ¿quién fue el que le hizo el cerebro a ese muchacho? ¿Él se lo hizo solo su cerebro? ¿Sí o no? ¿Quién le dio ese cerebro? Dios. Efectivamente tiene derecho a recibir un pago, pero no a abusar porque él sabe. Entonces los israelitas creyeron que Moisés fue el que hizo bajar aquel pan y sin embargo era Dios el que actuaba en un principio. Por ejemplo, si hablamos también de la vida, que es de lo que se está hablando acá, si hablamos de la vida, si ponemos el ejemplo de familia, entonces la gente cree que son ellos los que hacen a los niños. Por eso me da tanta pena regañar porque es que los papás son los primeros que se oponen a la vocación de los hijos. Mire, a mí me costó, le dice el papá a su hijo o a la mamá, usted me ha costado a mí, yo he gastado mucho con usted y usted tiene que pagarme también, por lo menos lo que usted ha estudiado porque yo me esforcé, usted ahora me tiene que pagar. No lo dice de esa manera, pero lo piensa. Y yo le pregunto a usted, ¿usted puede hacer niño? Sí, padre, puedo hacer. No, usted no puede ser niño, usted puede hacer lo que debe hacerse para ser niños. Pero usted puede hacer cerebros, usted puede hacer panzas, usted puede hacer pulmones. ¿Dónde está la fábrica de piernas? ¿Dónde tiene usted su fábrica de ojos? ¿Usted lo puede hacer? ¿Usted puede fabricar el ADN de sus hijos?
Porque la vida viene de Dios. La vida viene de Dios. Usted no puede hacer niños. Usted es colaborador de Dios para que esas criaturas vengan a este mundo. Y no a sufrir, sino a vivir. Porque se lo digo, lo aclaro, porque la gente cree, ¿para qué dar hijos al mundo a sufrir? Es lo que tiene la gente en la cabezota ahora. Eso está mal. ¿Va? Pero a lo que iba con esto es, hermanos, detrás de todo lo que hacemos siempre está Dios. Detrás de todo lo que hacemos, mire cómo son las cosas. Nos acostumbramos a vivir todos los días. Amanece, anochece, llueve, deja de llover, pues salen las flores, sale la grama, otra vez vuelve a irse la lluvia y se vuelve a ponerse con todo. Y uno está tan acostumbrado a eso que ya no se da cuenta que eso es un auténtico milagro, que amanezca y anochezca y que salgan las plantas. Es una verdadera maravilla. Pero lo que estoy diciendo aquí es, Cristo le dice a aquellos que los andan buscando, porque Cristo les dio comer hasta hartarse, como dice aquí. Dice, yo les aseguro, no fue Moisés el que dio el pan del cielo, es Dios, mi Padre, el que les da el verdadero pan. El verdadero pan. O sea, hermanos, que sin Dios nos morimos. No pensemos nosotros que si dejamos de venir a la iglesia, dejamos de asistir, no pasa nada. Claro que pasa. ¿Por qué cree usted que hoy a la vida le pesa demasiado a la gente? Los jóvenes, ahorita que estamos en época de redes sociales, publican todo el tiempo, ¿verdad? Y publican, por ejemplo, el día lunes. El día lunes publican una foto con una caricatura bostezando. Día lunes. Yo empezando con toda la actitud. ¿Qué significa eso? Que les pesa ir a trabajar. Y publica que el día viernes es viernes y el cuerpo lo sabe. Y van corriendo para la casa ya. O no a la casa, sino que van a divertirse. ¿Por qué les pesa tanto la vida? ¿Por qué las familias no quieren tener hijos? Yo tener 3, ni loca, ni loco. Con 1 basta. ¿Por qué nos pesa tanto la vida? Es que mi mamá, es que todo lo que me hizo y yo no puedo soportarlo y por tanto se queda abandonado ya al pobre viejita. ¿Por qué le pesa cuidar a su mamá y a su papá? ¿Por qué? ¿Por qué la vida les pesa o nos pesa? ¿Por qué hoy en el mundo se ha extendido el cansancio? Porque es que nos falta Dios. Esa es la realidad. En cambio, cuando uno está con Cristo, uno tiene suficiente energía para poder vivir 1000 años, 2000, 3000. Uno tiene energía. Por eso decía, hace 8 también decía, hoy lo digo otra vez, una frase de un artista católico, Martín Valverde. Martín Valverde decía, viviendo la época de ahora, decía, hay jóvenes que son como ancianos de 80, listos para ser enterrados. En cambio hay viejitos con mucha fe que tienen 80, 90 años y sin embargo son como jóvenes de 15 que quisieran seguir viviendo. La fe en Cristo. Por eso decía aquí, Cristo aclaraba cuando aquella gente que comió pan, ¿qué obras haces tú para que te creamos? Y entonces Cristo les dice, yo les aseguro, no fue Moisés el que dio el pan del cielo, es mi Padre que da el verdadero pan del cielo. Y el trabajo que Dios quiere es que ustedes crean en aquel que la ha enviado. Ese es Jesucristo. Si nosotros creemos en Cristo, les garantizo, tendremos vida abundante. Si tenemos a Cristo y estamos creyendo en Él, nada en la vida nos va a pesar. ¿Por qué? Porque en el corazón habita Cristo y la energía no se termina. Es impresionante. Pregúntele usted a los santos. Lea la vida de los santos. Ellos tuvieron suficiente energía para darla. Tuvieron. Entonces, hermanos, pues trabaje materialmente lo que usted debe hacer para ganarse el pan de cada día, pero trabaje, como dice Cristo, sobre todo por alimento que da vida. Vida abundante acá y sobre todo vida abundante en el reino de los cielos. Que así sea.